Cinemática. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por cinemática? Dice, la cinemática es parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Conclusión, nosotros vamos a estudiar el movimiento en sí, de los cuerpos, su velocidad, el tiempo, la distancia que, ¿cómo se llama? La distancia, su recorrido, que hace en el tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? Nosotros no vamos a estudiar quién lo origina, ¿ya? Solamente vamos a estudiar ¿qué cosa? Vamos a estudiar cómo es el movimiento, qué es lo que hace, ¿ya? Al momento de moverse, ¿ya? La palabra cinemática proviene de la palabra kinema, que significa movimiento. No te vayas a olvidar de esto. Kinema, ¿qué cosa es? Movimiento. Tenemos lo que se llama movimiento mecánico. ¿Qué es el movimiento mecánico? Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición continuamente al transcurrir el tiempo con respecto a un sistema de referencia que es considerado en reposo. ¿Cómo es eso? Para nosotros, este cuerpo se llama móvil. ¿Por qué? Porque se mueve con respecto a quién? Con respecto a esta persona que está observando. Para él, esta palomita se está moviendo, ¿no? Y hace esta trayectoria. Trayectoria es por donde va a pasar el móvil, ¿ya? En un inicio se encuentra en qué? En esta posición, ¿ya? Y él, al momento, este observador, al momento de medir el tiempo, al momento de medir la posición, la velocidad y todo ello, ya no se llama solamente observador, sino le llamamos sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia precisamente es el que se va a encargar de qué? De considerar tanto la posición del cuerpo, ver su trayectoria, su velocidad y el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa llega a ser el móvil, chicos? Es el cuerpo que realiza el cambio de posición. ¿Qué es la trayectoria? Es la línea que dibuja el móvil mientras realiza movimiento. El sistema de referencia es aquel lugar del espacio donde se ubica un observador en forma real o imaginaria para analizar y describir el movimiento en el tiempo. Para describir el movimiento mecánico es necesario la presencia de un sistema de referencia y un reloj, ¿ya? Si es que nosotros necesitamos, ¿qué cosa? El sistema de referencia siempre. Ejemplos de movimiento pueden ser así, lineales, ¿no? O en dos dimensiones. Posición. Es la ubicación que tiene el móvil en un determinado momento. Se mide respecto al sistema de referencia. Esta es la ubicación que tiene esta palomita con respecto a él. Desplazamiento. Es el cambio efectivo de la posición que experimenta un móvil. Eso ya lo vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Es un cambio de posición, básicamente. Velocidad es la razón. Cuando dicen razón, en este caso, entendamos la razón como una división. Profesor, es la razón, es la división de quién? Del cambio de posición y el tiempo. Es la división entre el cambio de posición y tiempo. ¿Cómo nosotros clasificamos, cómo hacemos la clasificación del movimiento? Bueno, según su trayectoria puede ser un movimiento rectilíneo o curvilíneo. Rectilíneo es que va a ir en línea recta, ¿no? Como en este caso. Al soltarse, por ejemplo, un objeto, este va a caer en línea recta. O un carro que va en línea recta también. Movimiento curvilíneo, en cambio, tenemos de tres tipos que pueden ser muy reconocibles, que son, por ejemplo, este que está aquí, que es movimiento parabólico, ¿ya? Y es cuando, por ejemplo, pateas una pelota, ¿ya? Dibuja una trayectoria parabólica. Movimiento circular, por ejemplo, si nosotros cogemos un objeto, ¿ya? Y lo hacemos rotar con respecto a una pita, ¿ya? Si lo hacemos girar, va a describir una trayectoria circunferencial. Movimiento elíptico, ¿ya? Es, por ejemplo, el que hace la Tierra alrededor del Sol. Esa trayectoria que describe la Tierra se le considera una trayectoria elíptica, ¿sí? Ahora, según su rapidez,
El movimiento puede ser de dos tipos, o uniforme o variado. ¿Cuándo se le dice que es uniforme? Cuando su rapidez se mantiene igual. Acá es 10, acá es 10 y acá es 10. ¿Cuándo es variado? Cuando la rapidez cambia. Por ejemplo, acá es 4, acá es 10 y acá es 18. ¿Empieza a qué? A variar. Es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. ¿Qué colocaste tú? Cinemática. Cinemática, la F, muy bien. Cambio continuo de la posición de un cuerpo al transcurrir el tiempo. ¿Sistema de referencia? Movimiento mecánico. Movimiento mecánico, ¿no es cierto? Acá lo dice, ¿no? Se dice que movimiento mecánico es el movimiento cuando cambia su posición continuamente al transcurrir el tiempo. ¿Ya? Cambia su posición. No se confundan, cambia de posición. Acá dice cambia de posición al transcurrir el tiempo. No se confundan con esto. ¿Ya? Eso por favor, ténganlo en claro. Acá dice, es la razón de cambio de posición respecto al tiempo. ¿Ya? Es la razón. Cuando te hablan de razón, se refiere a velocidad. Pero cuando te dicen es el cambio, es cuando cambia su posición continuamente a transcurrir el tiempo. Se llama movimiento mecánico. ¿Ya, chicos? Perfecto. Continuamos. Es el cuerpo que realiza el cambio de posición. Movimiento elíptico. Móvil. No. El cuerpo que realiza el cambio de posición. Móvil. Móvil, ¿no es cierto? Móvil. Móvil. Para nosotros sería la letra L. ¿Puede volver a repetir desde el comienzo de ejercicios? Es que no escuché porque el sonido estaba bajito. Aquí es la letra F de la Cruz Cherokee que ingresó. ¿Sí? Acá era la letra F. ¿Me escuchas, verdad? Sí, profe. Ya. Cambio continuo de la posición del cuerpo tras transcurrir el tiempo es lo que nosotros llamamos movimiento mecánico, J. Es el cuerpo que realiza el cambio de posición, profesor, móvil, la letra L. Es desde donde el observador analiza el cambio de posición del móvil. Sistema de referencia. Muy bien, sistema de referencia. Es la ubicación que tiene el móvil en un determinado momento. Posición. Posición. Muy bien, chicos, posición. Es la razón de cambio de la posición de un cuerpo. Es la razón. ¿Ya? No te voy a... Velocidad. Exacto, muy bien. Cuando te dicen razón, ya estamos hablando de velocidad. Cuando la trayectoria del móvil es recta, ¿cómo se le dice? Rectilíneo. Cuando es una parábola, movimiento parabólico. Muy bien, movimiento parabólico. Cuando la trayectoria móvil es un Movimiento circunferencial. movimiento circunferencial, ¿no? Acá que dice movimiento circunferencial. Y cuando describe un elipse, elíptico, ¿no? Muy bien, muy bien. Es el movimiento en el cual el móvil mantiene su rapidez constante. Movimiento uniforme. Muy bien, movimiento uniforme. ¿Y aquí? Movimiento variado. Muy bien, movimiento variado. Perfecto. Busca en la Pupiciencia, dice la palabra que completa correctamente las frases siguientes. Dice, proviene del término griego kinema que significa movimiento. ¿Cómo se llama eso? Átomo. Kinema. Kinemática. Átomo. Kinema. Dice la palabra cinemática, mira, lee aquí. La palabra cinemática proviene de la palabra griega kinema, que significa movimiento. ¿De qué palabra estamos hablando? Cinemática. Exacto, estamos hablando de la cinemática. Así es. ¿Qué palabra debemos encontrar aquí? Colocar aquí es la cinemática. Fue quien empezó a analizar adecuadamente el movimiento. Móvil. No, dice fue quien. Estamos hablando de una persona. Por favor, es que no escuché nada. ¿Qué? ¿Cómo dices? No te escuché bien. Es que ahorita se había pasado mi video y no había escuchado nada. Ya.
A ver, acá Solo va la que sale un palabra ratito en la pantalla. cinemática. ¿Ya? Aquí va la palabra cinemática. ¿Ya, chicos? Cinemática. ¿Sí? ¿Todos estamos aquí? Cinemática. ¿Aquí qué va? Fue quien empezó a analizar adecuadamente el movimiento. O sea, es una persona quien fue la que analizó adecuadamente el movimiento. Fue Galileo. Galileo Galilei. Así se llama. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Así se escribe. ¿Pueden observar eso? Sí. Ya está. Listo. Dice, todo cuerpo o partícula que se encuentra en movimiento, ¿cómo es llamado? Móvil. Muy bien. ¿Cómo es llamado? Móvil. Móvil. Ahí lo vamos a indicar, ¿ya? Móvil. Móvil, móvil, móvil. A ver. Es móvil así, ya, con tilde lado, móvil. ¿Ya? Profe, dice para que responda. A ver. Aquí. ¿Qué va aquí? Es la línea imaginaria que... Trayectoria. Muy bien, trayectoria. Ya colocamos trayectoria, así como está. ¿Ya? Dice, el sistema de... es el- muy bien, ¿sistema de qué? Referencia. De referencia. Referencia. Sistema de referencia. Continuamos. Lucero. ¿Quién es Lucero? Reyes, ¿verdad? El otro es la posición, profesor. Ahí referencia. Aquí. A La ver. posición. Es la ubicación de un cuerpo. Posición. Es la ubicación de un cuerpo Posición. en un determinado momento, dice. En un Posición. determinado instante. Profesor, no estamos en el número 6. ¿Por qué estamos? Estamos en las 6. Acá estamos en las 6. Dice, Posición. es la ubicación de un cuerpo en un determinado instante de tiempo medida respecto a un sistema de referencia. Posición, como dice su compañero. Posición. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Posición. Así. Cuando la trayectoria del móvil es una recta, decimos que el Rectilíneo. movimiento es muy bien, Rectilíneo. rectilíneo. Perfecto, aquí coloca rectilíneo. Cuando la trayectoria del móvil es una curva, decimos que el movimiento es curvilíneo. Muy bien, chicos, muy bien. Curvilíneo. Cuando el móvil tiene movimiento, su rapidez se mantiene constante. Mecánico. Uniforme. ¿Ya? Uniforme. Su rapidez, acá tenemos que leer esta partecita que está acá, esto es muy importante, chicos. Su rapidez se mantiene constante, dice. Eso nos hace referencia a ¿qué? A un movimiento que es uniforme. Dice, cuando el móvil tiene movimiento... Variado. Exacto. Acá tenemos que leer esta parte que está acá. Su rapidez varía al transcurrir el tiempo. Muy bien. 2. Completa correctamente los espacios en blanco. A ver, vamos a completar, chicos. Es la línea... Muy bien. ¿Qué cosa es? Es la línea que dibuja el móvil mientras realiza su movimiento. Trayectoria. Acá. Muy bien, trayectoria. La velocidad es abajo. Muy bien. Acá dice precisamente esta es la palabra. Razón de cambio de posición con respecto al tiempo. Eso, razón, es una división. Estamos hablando de quién. Estamos hablando de la velocidad. Todo movimiento se mide respecto al Velocidad. sistema de Referencia. exacto, sistema de referencia. Ah, ¿Ya? Sistema de referencia. Todo lo medimos respecto al sistema de referencia. ¿Ya? Dice, en el siguiente cuadro dibuja un ejemplo de movimiento rectilíneo. Eso te dejo para que lo dibujes, para que lo dibujes, para que lo dibujes, para que lo dibujes. ¿No? Yo ya lo dibujé ya, profe. Muy bien, chicos. Eso es, Yo no también. es complicado, ¿no? En los ejemplos lo tenemos acá. ¿Ya? Estamos al Aquí MRU. tenemos ejemplos, ¿no? Acá está circunferencial,
elíptico, parabólico, ¿ya? Rectilíneo. Los ejemplos los tenemos ahí, chicos. ¿Ya? Se puede decir que el movimiento parabólico, circunferencial y elíptico son movimientos curvilíneos. Muy bien, curvilíneos. Porque la trayectoria es curva. Muy bien. Curva. Acá va curva. ¿Ya? Acá es curvilíneo y aquí va curva. Dice, en el movimiento, la rapidez del móvil se mantiene constante. Uniforme, muy bien. La rapidez del móvil se mantiene variable. Variado. Muy bien, chicos. Movimiento rectilíneo uniforme, muchachos. Ya, acá vamos a hacer un pequeño repaso de lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el movimiento en sí? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia, lo que habíamos visto hace poquito. ¿Ya? Elementos del movimiento. Tenemos lo que es la trayectoria, el móvil, la distancia. Recuerda que él es tu sistema de referencia. ¿Ya? Tenemos ¿cómo se llama? La velocidad con la que va, la distancia que se desplaza, ¿no? Desde este punto hasta este otro punto. Ya habíamos hablado de esto, pero hoy voy a marcarlo algunas cosas, ¿ya? Algunas cosas que tenemos que ver bien y claro. En primer lugar, cuando decimos móvil, es el objeto en movimiento. Así es que en este caso, ¿quién llega a ser? La pelota. La trayectoria es esta línea punteada que llega hasta acá. ¿Sí? Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas, dice, líneas punteadas por la que pasa el cuerpo en su movimiento, ¿no? Es eso, estas líneas punteadas que están acá. La distancia es la medida entre el punto inicial y punto final del movimiento. Profesor, acá inició el movimiento, ¿no es cierto? Acá inició. Profesor, acá inicia y acá finaliza. Si aquí inicia y acá finaliza, cuando yo mido con una regla de acá hasta acá, ¿ya? Todo esto que está aquí lo mido, a eso se le conoce con el nombre de ¿qué? De distancia. ¿Qué es diferente a quién? Al recorrido. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre distancia y recorrido? El recorrido es por donde pasa, exacto, esa longitud por donde va a pasar. A eso se le llama recorrido. Distancia es entre el punto inicial y punto final. Diferencias sustanciales, muchachos. Por ejemplo, acá quiero calcular el recorrido. ¿Qué hago para calcular el recorrido? Si observas aquí. Profesor, ¿por dónde pasó? Voy a medir las líneas punteadas. Por acá 5, por acá 2, por acá 3. Velocidad, magnitud física de carácter vectorial. Eso hay que recalcarlo, ¿ya? Que es muy diferente a hablar de quién, de rapidez. Velocidad. ¿Qué cosa llega a ser para nosotros velocidad? Es una magnitud física vectorial, chicos. ¿Vectorial por qué? Porque necesariamente para yo hablar de velocidad, necesito de una dirección. Si yo te digo 3 metros por segundo, tú vas a 3 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si vas a 3 metros por segundo, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? Entonces, cuando yo te digo velocidad, ¿ya? Precisamente tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que hacer notar, chicos, hacia dónde te diriges. Entonces, una velocidad no es solamente el numerito que está acá, con sus unidades. No, es todo esto que está acá, ¿ya? Todo esto que está aquí, ya voy a ponerlo por acá. Todo esto que está acá, incluyendo la flechita, todo eso para nosotros, ¿qué cosa es? Velocidad. ¿Ya? Por favor, tenlo presente. Todo esto es velocidad. ¿Ya? No vayas a creer que solamente la parte de arriba nomás es velocidad. ¿Ya? Ahí existe bastante confusión, inclusive, ¿ya? Algunos colegas en sus propios textos solamente mencionan arriba como si fuera velocidad. Eso no es velocidad. ¿Ya? Eso se llama rapidez. Así es que cuando hablo de velocidad, no solamente me vas a colocar el numerito, sino también me tienes que colocar ¿qué cosa? La flechita hacia dónde se dirige. ¿Ya? El sentido. Profesor, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Ya? Pero cuando yo hablo de rapidez, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué cosa es la rapidez?
solamente el valor nada más. Profesor, esto es rapidez, pero todo esto es velocidad. Esto es rapidez, chicos, ¿ya? Pero todo esto es velocidad. ¿Hasta aquí han entendido, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Profesor, velocidad, rapidez, distancia y recorrido. Son puntos que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Bueno, ya habíamos visto esto con respecto a las trayectorias, que pueden ser elípticas, circulares, ahí falta la parabólica, y rectilínea. ¿Sí? Ahora, adentramos precisamente a nuestro tema. Ya, una vez aclarado esto de la velocidad y la rapidez, nuestro tema en realidad es movimiento rectilíneo uniforme. Profesor, ¿qué cosa es el movimiento rectilíneo uniforme? Dice, es aquel movimiento en el cual la velocidad se mantiene constante. Por favor, velocidad. Habla de velocidad, no habla de rapidez. Dice, velocidad se mantiene constante. Profesor, ¿qué quiere decir? Que si él tiene un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, entonces él siempre se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? Siempre se va hacia la derecha. ¿Ya? O hasta donde podamos medirlo con el tiempo. ¿Ya, chicos? Profesor, si da una vueltita, si se empieza a dirigir hacia arriba, ya no es MRU. ¿Ya? Entonces dice, la trayectoria es rectilínea, la velocidad es constante, siempre apunta en la misma dirección y no cambia de valor, ¿ya? Y se emplea una única fórmula en este caso en cuanto vemos en características. Siempre hay que recordar que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y acá precisamente encontramos un triangulito, ¿ya? En la cual este nos va a ayudar a resolver ¿qué cosa? Nos va a ayudar a resolver los problemas, ¿ya? Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, distancia. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia, ¿qué hago? Profesor, tapo la distancia, porque es lo que yo quiero hallar. ¿Y qué hago para hallar la distancia? Profesor, los de abajo, ¿qué se hacen? Se multiplican. Velocidad por tiempo. Profesor, y si quiero hallar velocidad, tapo la velocidad y divido distancia entre tiempo. Profesor, y si quiero hallar tiempo, ¿qué hago? Divido distancia entre ¿quién? Entre velocidad. Las posiciones ya te las están dando. ¿Ya? Este triangulito tiene bastante, ¿cómo se llama? Bastante aplicación al momento de resolver esto que está aquí. La distancia, chicos, siempre se va a medir en metros para nosotros, ¿ya? La velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Este cuadrito que está aquí, esta columnita que está aquí, con estas unidades, son unidades del sistema internacional. Esto es lo más usual, ¿ya? Esto es lo que más se utiliza. ¿Ya? Metros por segundo y segundos. No te vayas a olvidar. La distancia que se mide, yo te voy a preguntar en metros. La velocidad en que se mide, metros por segundo. El tiempo en que se mide, en segundos. Profesor, pero acá dice kilómetros, kilómetros por hora y horas. Eso es más que todo referencial. Kilómetros, kilómetros por hora y horas. ¿Ya? Esto es referencial. Esto es lo que se suele utilizar bastante en los carros. Muy bien. Todos estamos aquí en trabajo del aula, chicos. Dice, hallar el recorrido desde A hasta B. Profesor, el recorrido es por donde pasa la bolita. Profesor, la bolita primero, ¿qué es lo que hace? Sube, luego se dirige ¿hacia dónde? Hacia la derecha, y por último lo que hace es bajar. Llega hasta el punto B. ¿Cuánto te salió el recorrido aquí? Yo, A ver, dime. 9 sale. 9, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque, ¿cuánto es la distancia ¿cómo se llama? Que da el móvil hasta subir? Profesor, acá es 3. Cuando se va hacia la derecha, son otros 3 metros más. Y cuando baja, son otros 3 metros más. Entonces, conclusión, ¿qué decimos? 3 más 3 más 3. Exacto. Vamos a decir lo siguiente. Profesor, recorre, porque eso es lo que nos está pidiendo, que recorre, ¿ya? 3 más 3 más 3. ¿Y eso es igual a cuánto? Igual a 9. ¿9 qué, chicos? 9 metros. Muy bien, 9 metros. Metros. ¿Ya? 9 metros. Así vamos a colocar nosotros, ¿ya? 9 metros. Muy bien.
Hallar el recorrido desde A hasta C. 4 metros. 4 4 metros. Muy bien, ya entendemos la idea, ¿no es cierto? Profesor, recorre, es por donde, si me piden el recorrido, recorre, ¿ya? ¿Cuánto? 2 más 2 igual a 4 metros, ¿ya? Igual a 4 metros, profesor. 2 más 2 igual a 4 metros. Importante, chicos, importante eso, que sepan diferenciar. Porque después te voy a preguntar cuánto es su distancia. A ver qué me respondes. A ver, si te preguntara, ya se ha quedado claro, ¿cuánto es la distancia desde A hasta B? 3 metros. Muy bien, 3 3 metros. metros. Perfecto, chicos. Distancia, ¿ya? ¿Es igual a quién? Profesor, la distancia llega a ser esto que está acá, desde A hasta B. Y solamente desde A hasta B veo qué cosa, 3 metros. Profesor, ¿y lo de arriba? No, la distancia no pide, ¿ya? No pide qué cosa, no pide ¿cómo se llama? Por dónde pasa el móvil. No le interesa por dónde pasa el móvil. Solamente se fija en el inicio y en el final, ¿ya? Y esto sería para nosotros 3 metros. ¿Aquí cuánto sería? Si te pido la distancia. 2 metros. 2 metros. ¿Ya? Muy bien. Indica si es verdadero o falso. A ver, las velocidades de él y de él son iguales, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque van en direcciones Flechas diferentes. cambian. Exacto, las flechas están cambiando. Muy bien, chicos, muy bien. Profesor, aquí apunta hacia arriba, aquí apunta hacia la izquierda y aquí está apuntando hacia abajo. Las velocidades son diferentes. Profesor, ¿esta proposición qué es? Es falsa. Falsa. B, dice, la rapidez de A, rapidez de B y rapidez de C son iguales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eso sí, ¿no? Verdadero, Los verdadero. numeritos son iguales, ¿sí? Lo que aquí, cuando te hablan de rapidez, solamente me interesan los numeritos, nada más. ¿Es un MRU, chicos? Falso. Falso. Profesor, es un circular, ¿no es cierto? Acá precisamente. Profesor, ¿es una trayectoria circular? Sí. ¿Verdad? Verdadero. ¿Es una trayectoria rectilínea? No. Porque Falso. acabamos de decir que es circular, no puede ser rectilínea ya. Relaciona mediante una flecha, dice. Cuerpo en movimiento. Móvil. Móvil, muy bien. Longitud de la trayectoria. Recorrido. Recorrido, muy bien. Unión de todos los puntos por donde pasa el móvil. Trayectoria. Trayectoria. ¿Y la velocidad constante? Velocidad constante. MRU. Perfecto, chicos, perfecto. Indique verdadero o falso. Profesor, ¿es un MRU? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque No está en línea recta. Claro, debe ir en línea recta, ¿no es cierto? Aquí ya está doblando. Profesor, eso ya no lo hace un MRU. ¿Ya? ¿La velocidad es constante? Verdadero. A ver, ahí es donde viene la confusión. Porque si yo hablo de velocidad, tengo que ver qué cosa, la flechita. Profesor, aquí está apuntando a la derecha. Aquí Ahí dice debería rapidez. seguir apuntando hacia la derecha. Profesor, pero no. Ah, no, perdón. Acá dice rapidez, ¿no? Bueno, en el caso de la rapidez, sí, tienen razón. Es 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. ¿Y la velocidad es constante, chicos? Falsa. Ahí es falso, ¿no es cierto? Claro, Falso. muy bien. Falso. Perfecto. Falso. Muy bien, chicos, muy bien. Aquí, a ver, indique la rapidez del móvil 1 y 2. Del móvil 1, ¿cuánto es? 6 metros por segundo. Y del móvil 2, 5 metros por segundo. Profesor, mi clave, ¿cuál sería? Exacto, la B. 5 metros. Dice, hallar la distancia que recorre en 3 segundos. Chicos, ¿cómo se calcula la distancia? Multiplicando. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Si quiero calcular la distancia de, se calcula multiplicando ¿qué cosa? La rapidez. ¿Por quién? Lo multiplico por el tiempo que sería 3. ¿Cuánto me sale eso, chicos? 12. 36. 36 metros. Muy bien, 36 metros. Muy bien, chicos, muy bien. Hasta aquí vamos bien. Aquí, ¿cuánto es la distancia, muchachos?
24 metros. 24 metros, porque recuerda que la distancia se calcula multiplicando la rapidez por el tiempo. Y eso sería igual a ¿cuánto? A 24 metros.